En el anterior capítulo de las Winamax Live Sessions, diferentes formas de jugar 7-2. Tom lo intenta con la peor mano del póker, pero son Raúl y Yaman quienes acaban all-in en el flop. Aunque acaban repartiendo el bote tras los dos boards. Vuelve a probarlo justo después, pero se va con el rabo entre las piernas ante la resubida de Serfe. Este año no me haces el farol. Este año no me metes 60.000, ¿no, Tom? Joao liga trío con 7-2, y si bien no llega a cobrar de Adrián, que se lo huele, sí le rasca las dos ciegas a toda la mesa. Sorpresa, no me lo esperaba. Muy buenas a todos, bienvenidos al sexto capítulo de las Winamax Live Sessions. Venimos de 5 capítulos anteriores plagados de emoción, plagados de grandes faroles, de grandes calls, de grandes botes. Muy buenas, Miguel, bienvenido. Buenas a todos, estamos dispuestos a seguir disfrutando de las Winamax Live Sessions con estos pedazos de bestias que cada vez, por si no os habéis dado cuenta, tienen más y más dinero en la mesa. Alguien lo debe estar pagando. Cuidado porque otra mano entretenida se nos viene con el as-dama de Sergi y el rey J de tréboles de Joao. También la mano de Sergi es de tréboles, por lo que le tapa la posibilidad de color. Y vamos a ver, Vicente con as-8 en el cutoff. Una mano que a priori, salvo que tengas a un jugador muy débil en ciega pequeña, vas a optar por squeezear o foldear. En este caso parece que va a optar por el call y a jugar un bote contra la ciega grande. Ahí vemos a Yaman foldeando esa J4. Raúl Mestre tampoco ve buena su mano y parece que Tom Bedell va a hacer exactamente lo mismo, foldear. La última palabra es para Adri, que tampoco ve potencial en ese 5-2 off. Y vamos a ver el flop, a ver qué reparte, porque puede ser emocionante. Vamos a verlo. 6-8 de picas y rey de diamantes en el flop. De momento Joao es quien tiene las de ganar por ahora. Vamos a ver después del check de Sergi cómo actúa el jugador luso. De momento chequea, dejando la última palabra a Vicente, que también hace check behind. Vamos al turn directamente. Es un 2 de picas, completa color, pero ninguno lleva las espadas. Así que Sergi piensa y decide pasar. Sí, aquí Joao tiene que decidir si empezar a ir apostando. Tiene dos calles semidecentes contra muchas pockets de Vicente, de Sergi, contra algún rey X peor, aunque no hay tantos, como rey 10. Puede conseguir bastante value, así que vamos a ver una apuesta fina para que continúen muchas pockets dentro de lo que cabe. Y en este caso, la mid pair de Vicente es un call complicado. No gana a ninguno de los values de Joao, lo que la convertiría en un snap call. Le va a costar materializar, lo que sí que es verdad que habiendo sido todo check en el flop, no demuestra tantísima fuerza Joao y puede permitirse pagar una calle, pero dudo que acabe terminando por pagar una en river. Pues finalmente tan solo Joao y Vicente se quedan en liza por esta mano. Y ojo porque cae ese segundo 8 en el river que cambia al ganador. De momento Joao pensaba que iba por delante y de hecho lo iba, pero el river ha cambiado las tornas y ahora Joao chequea y Vicente a ver cómo se las apaña para intentar sacar el máximo valor posible a su mano. Sí, aquí es complicado por parte de Joao el bluff cachear, es una mano muy fuerte, rey J, pero si empezamos a pensar en el rango de Vicente, son sobre todo rey X, 8X y combos off, que estén en su rango no hay apenas ninguno. Lo único que tiene son las pockets, que en este caso estaría jugando check behind. Por lo tanto, creo que es un spot bastante complicado a la hora de jugar check call por parte de Joao, porque no veo como demasiados faroles posibles. Veo un rango muy fuerte, pero obviamente la mano de Joao es de prácticamente de su top range y lo veo un poco 50-50, bajarla o no bajarla. Pero si nos paramos a pensar en el rango de Vicente, ¿qué mano peor puede estar apostando? ¿Qué farol puede tener? ¿Algún proyecto fallido de escalera con una pica? El tema es que ¿qué combo soft tiene Vicente pagando en cutoff? Complicado, pero ahí está Joao pensando
parece que es muy fácil jugar check call, pero ¿qué combo está pagando Vicente en el cutoff que haya briqueado las picas? ¿Qué combo de escalera, qué proyecto de escalera está pagando Vicente en el TAR? Que sería un 9-10 de tréboles, va a estar pagando en el TAR. Complicado. Aunque estando en posición puede ser para poder robar el bote en el river. Pero muy difícil encontrar ese tipo de faroles. Manos como 7s, 5s con una pica que han pagado siempre en el TAR van a jugar check behind, no van a apostar ni van a convertirse en farol. Por lo tanto, lo veo muy complicado, muy complicado. Pues ojo porque Joao dice que todas al centro. 26.350. 21.300 son los que tendría que 21.350 los que tendría que pagar Vicente si quiere ver. Wow. La verdad que yo no me lo esperaba ese race ahí. No me lo esperaba, pero es que el check call es muy complicado. Entonces, hay una regla que está muy guay, y es que las mejores manos de bluff catch suelen coincidir con las mejores manos de bluff raise. ¿Por qué? Porque las mejores manos de bluff catch son aquellas que bloquean rango de valor y unbloquean, es decir, no bloquean rango de farol. En este caso, con el rey J bloqueas rey 8, que es un combo decente. No sé cuántas veces lo va a tener Vicente, la verdad. Es que es una situación bastante complicada. Muy complicada. Debe imaginar que está completamente capado de colores y que sus rangos son sobre todo 8x y muy pocos faroles. No le compensa pagar y decide convertirla en farol. How much? How much. Como se la baje, se viene a mesa abajo, ¿eh? Un escalofrío debe haber recorrido ahí el cuerpo de Joao cuando ha preguntado cuántos, porque cuando tiras ese tipo de faroles, esa pregunta no suele gustar. Y ahí está Vicente pensando si se la quieren colar, si lo va a permitir. La verdad que la secuencia es durita, ¿eh? ¿Cómo interpretarías tú ese push ahí de Joao? En la piel de Vicente, digo. En la piel de Vicente, en cualquier meta que no sea uno de high stakes, es una fold, porque hay muy pocos faroles también por parte del Open Racer, y ese tipo de manos la gente no la suele convertir nunca en farol, la juega check call o check fold. Entonces no está metiendo manos como rey X al bluff o manos así. Tiene algo menos de sentido. La cosa es si no querrías más bien bloquear combos con el 6, que es más probable que el rival tenga fulls con 6s más que con el rey, porque el rey 8 no va a tener nunca. Sin embargo, set de 6s tiene como un poquito más de sentido, ¿no? Pues wow. coge Wow, qué grande la pila Vicente, de placas. Madre mía de mi vida. Y hace un call maravilloso para llevarse todas las fichas de Joao Vieira. Le acaba de pelar al portugués con un call bastante complicado, a pesar de que tenía trío. Pero claro, había colores, había fulls, y Vicente ha hecho un señor call para llevarse un gran bote. Tenía que pensar un poquillo, que tenía el 8. Tenía que pensar un poquillo nada más, ¿eh? Cuidado, joder. Es una mano que llega abierta en primeras posiciones, abre surfe y Joao en un TG más 1 paga. Yo tengo a 8 de diamantes ahí en medio de la mesa. Es una mano que podemos llegar a jugar, así que decido pagar. ¿Se puede llegar a subir? Se puede llegar a subir, pero bueno, decido pagar. Igual. El bote se queda de 3 jugadores. El flop es rey 8-6. Ha chequeado un topper con un kicker medio, Surfe tiene un rango muy fuerte, entonces me parece un check muy natural. Pasan los 2 jugadores, me llega mi acción. De nuevo es una mano que es posible vetear, es posible chequear. Bueno, las 2 líneas son relativamente correctas. Decido pasar. En el turno que es la tercera pica. Surfe de nuevo pasa y Joao hace una apuesta de en torno al 60% del bote. En el turno, cuando sale la tercera pica, después del segundo check de Surfe, lo creo que puedo doblar mi mano. Yo tengo a 8. Es una mano ya y también relativamente border para pagar. Pues es una mano con un valor de showdown, pero no tiene plusvalía, ¿no? Si tuviéramos una pica en mano, pues sería mucho mejor.
Pago y Serfe foldea. Aquí cuando el siguiente paga, lo creo que tengo más noticias. Puede tener un rey un poquito peor, como rey 10 suited, tal vez rey 9 suited, para todo ese rango que hace check back y paga mi apostar al turn con Serfe behind, que puede tener un rango muy fuerte, para hacer algunos flashes, algún set de 2 y algún rey. Es posible que Vicente cheque. Entonces el rango que creo que es muy fuerte y lo creo que mi mano no es casi basura. River tiran un 8, lo que me da trips. Obviamente la mejor carta que me puede caer. Un 8 o una son dos de las cartas que voy buscando. Cuando doble el 8, lo hace check. Buscando algún showdown, sabiendo que mi mano no es tan buen no va a ganar muchas veces en el River. Yo espero que yo tenga algunos faroles del tipo ahorita más con una pica, unas pokés bajas. Y me hace pots. Lo creo que tiene flash, lo creo que tiene algunos full houses y algunos faroles. Foldar es mi instinto inicial. Lo creé cuando apostó que estaba fuerte, que estaba muy fuerte. Lo creé que podría hacer un buen spot para hacer un tipo de farol que no me gusta mucho, que es representar muy poco y tengo que confiar que tiene capacidad para así tirar y creer en mi historia. Y entonces, vale, miré a tu cara, pensé, no tienes cara de full house, tienes cara de una mano que va a sufrir si hace check push de 25.000. Para sorpresa y no alegría mía, he de decir, me hace all-in por 26.000 euros. Claro, y aquí es cuando te tienes que poner a pensar, porque son rangos estrechos, él está representando una mano muy fuerte, posiblemente de color alas o full, y a pesar de que yo tenga trips, que es una mano fuerte, pues es difícil de pagar. Hice el hero call y salió bien. Los regalé. Pero como que pasa. Me daba ahí. muchas ganas. Sí, no, yo pensaba que iba a ganar con el 8, pero eso no tiene nada de ver en la realidad. Hay que no solo ver que vas a ganar, pero ponerlo también. No ganaré con mi 8 y estaba diciendo el 8 es el número de la suerte, representa el infinito. Me ha gustado más el anterior análisis de Vicente que... Aunque bueno, al final la pregunta básica es esa. ¿Ganaré o no ganaré? Sí. En 2.500 euros se sube a 50.000. No es fácil, ¿eh? No era nada fácil. No, porque ves fantasmas ahí, ¿no? Es fácil cuando eres el mejor del mundo. Para mí no ha sido fácil, así que no debo de serlo. No habla por mí. Gracias. 600. Grande Yaman y grande Vicente porque ha sido el que ha hecho este Hero Call, Super Hero Call. La verdad que para mí son maniobras que están al alcance de muy pocos. Que es una mano muy complicada, tal y como la contaba Vicente, que me gusta porque estamos todos descubriendo esta partida junto a nuestros queridísimos televidentes. Y es verdad que todas las manos, todas las calles han sido borders en cada punto de la misma. Al principio la partida iba de verde y por eso perdí muchas fichas verdes. Y ahora voy de rosa y por eso perdí muchas fichas rosas. Dime que no crees en eso. Mañana me cambio. ¿Te imaginas? Que juega online cambiándose de ropa también. No me sorprendería. Para atraer. Se me fuera de otra persona, pero no me sorprendería. ¿Por qué no? Ahora te dirá, hay un estudio Sí, no. de la Universidad de Michigan que dice que En el depende siglo de la camiseta. XV, pues... Hay un estudio que si vas mucho de rosa y no quiero seguir porque estamos con las cámaras delante. Pues ahí están comentando, mientras que Raúl Mestre y Adrián Mateos estaban metidos en una mano, pero finalmente se va a llevar el gato al agua Adrián. Sí, en la mano en la que estaba comentando Vicente antes, el call preflop ya es durillo, pero bueno, estamos jugando con antes, estamos jugando con... sin tanta presión. Estamos jugando con rangos amplios preflop, pero llegamos al river y es un rango muy estrecho. La alegría del tonto, uno va abajo pero contento. Hay que ser optimista. Es que no.
No todo el mundo lo gana. Y según a quién se la pagues, igual no está bien pagada. Depende mucho, mucho. Yo cumple ese perfil, brother. Sí, juega tanto con él. Hombre, claramente lo Sí. cumple. Eso sí tenía... Ahí el farol que tenía que hacer es ese tipo de mano. ¿Ves? Nosotros estamos mucho tiempo callados porque al final no solamente disfrutas de la partida, sino que aprendes escuchando el análisis pues, de los mejores jugadores de España y también de los mejores del mundo, como por ejemplo es el caso de Raúl Mestre, como es el caso de Vicente, como es el caso de Adrián, del propio Joao, aunque le hayan pillado ahora con las manos en la masa. Sí, la verdad que es una mano para pasar mucho tiempo pensando. Yo me he quedado un poco todavía con ganas de seguir debatiéndola porque son rangos muy estrechos y bastante difusos dentro de lo que cabe en una mesa así. ¿Cuánto juega, Tom? 32 más o menos. Pues ahí está preguntando otra vez Vicente que cuánto juega, en este caso Tom, y es que Vicente tiene As-Rey de diamantes en UTG más 2 y tiene 2.500 euros que pagar para, bueno, igualar el 3-bet de Tom Bedell con su Rey Dama Off. Aquí la decisión es sobre todo si forbetear o pagar. Es decir, ¿queremos meter una apuesta más o queremos simplemente pagar? Yo creo que Vicente va a interpretar que tiene value forbeteando y haciendo un monte muy grande contra ases peores de Tom que le pueden pagar, contra reyes peores de Tom que le pueden llegar a pagar. Pero también tiene por detrás a Yaman y le puede involucrar con una mano peor, ¿no? Si le hace el forbet ahí es más fácil que le tire. Aunque se va a tirar directamente. Mucha disciplina ahí, ya. Estoy temblando, ¿eh? Efectivamente, Raúl. Tío disciplinado, Yaman. Bueno, se pueden decir muchas cosas de Yaman, pero disciplinado en los folds igual. Vamos a ver. Dama J3 Rainbow en el flop. Y dispara 2.250 Tom. Sí que es verdad que estamos con una mano suited, a rey, conectada, que domina todos los ases y reyes del rival. Si hiteamos una mano fuerte, si pillamos unas fuerte y el rival tiene unas peor, como unas J, podemos llegar a stackearle. Por lo tanto, estando en posición, el call tiene mucho sentido. Estando fuera de posición, me hubiese gustado ver qué es lo que habría acabado haciendo Vicente. Aunque también es verdad que tienen muchas ciegas por detrás. Es decir, no puedes meter 400 ciegas de puntera cada vez que tienes una red. Porque luego el rango que te paga, el all-in, te puede llevar bastante dominado. Ahí está Vicente ahora mismo observando ese board en el que no ha pinchado absolutamente nada y valorando si su as alto puede ser suficiente ante la mano de Tom Bedell, que con su dama pues va ganando de momento. Vamos a ver, porque coge fichas Vicente. Barato, Tom. Barato. Hay regalos aquí. Lo que estás seguro que con el miedo que te tengo no te voy a subir. Value bets. Y tengo que pagarte. Ahí está Tom Bedell. Ay, ay, ay. Porque claro, hay colores, hay escaleras y él con su top pair, bueno, pues está ahí, tiene que pagar 4.250 y parece que lo va a hacer. Debo tirarme. Realmente no debes, Tom, realmente no debes. Pero una decisión compleja. 90% que pierdo, anda. Digo, va, me suelo las ciegas y son las manos más largas del día. ¡Ah, mira! 90% que pierdo. Bueno, es la única mano que gano. Si metes más, es más fácil pagarte, para que lo sepas. Era justo porque ponías esa cantidad que estoy seguro que pierdo y pago yo, ¿no? Si metes más, te pago directamente. Buena reflexión también esa de Tom, ¿eh? Psicología inversa, sí. Estaba viendo que realmente Vicente estaba fuera de posición
pero hay que tener en cuenta que eran muchas ciegas, eran unas 300 ciegas preflop, por lo tanto no puedes estar, salvo que no te estén 5-beteando mucho, diría que el 4-bet puede no estar del todo mal, con una mano como As-Rey. Si fuese un As-Rey off, creo que tiene mucho más sentido el 4-bet siempre, porque vas a materializar muchísimo peor tu equity. Sin embargo, en unos suited vas a poder llegar a las diferentes calles con muchos más proyectos. 600. Te veo las cartas. Bueno, una carta. Uy, ya me ha visto una carta y estoy pagando. No juegues, No puedes, tío. O sea, aguanta lo que quieras, pero... No ha visto, a lo mejor solo ha visto una, si ha visto las dos. Encima, si has visto una y la quieres jugar, te podrás imaginar seguramente la otra. Bueno. A ver, si has visto un 8, la otra no será un rey. Las cosas me violentan. O Como sí, es Tom, ¿eh? Si me ves una carta te igualo, si me ves las dos te subo, cuidado. Sí. Increíble y bien honesto ahí también Raúl avisando de que tiene que cubrir mejor las cartas el señor Bedel. Pues hay un as de corazones, un 9 y un rey de picas en el flop. 3 jugadores implicados. Y de momento la delantera la lleva Raúl con ese rey. El as en el turn no cambia nada. Joao con 8-6 está perdidísimo en este board. Raúl que decide llevar su rey al check, esperando que Tom pueda inventar algo. Al fin y al cabo ya le ha visto una carta. Y ese 3 que tampoco cambia nada. La mano va a ser para Raúl, salvo que alguien decide inventarse una película. Y Raúl se la crea. Si Raúl ha visto una J, sabe que Tom no tiene demasiado, así que no me sorprendería tampoco que chequease. Mete una pequeña apuesta de Igual ha visto el 900. Las has visto, sabes lo que llevo. He visto las dos, pero sí. 8, 9. No puede ser esto. Bueno, pues Tom se quedó alcohol, obviamente Joao se tira. Y bueno, pues Raúl. Raúl, te cambio el sitio. Que no son gigantes, que son molinos. Tom. Pon la mano delante. Además me resulta violento estas cosas, no... Bueno, tú lo has dicho, bro. O sea, no depende de ti. No, ya, sí. Soy Ostrada, ¿verdad? Eso sí, lo vi mal, por eso Una te equivocación pagué. rara, Y cara, por otro lado. Bueno, pues nueva mano. Vamos a ver, Tom Bedel se deshace de ese J6 lo más rápido posible. Adrián que va a hacer lo propio con su mano, un 9-6 off. Joao tampoco mejora demasiado. 9-5 off fuera. Ahí está Lander Lijo, que con un 7-2. Recordemos, ahora vamos a ver la regla del 7-2 porque ya sabéis que hay truco. Hay una nota de que siempre se la he escuchado ya varias veces a Scott Saber, que en uno de los primeros torneos de Isildur en vivo, un 100K o así, le vio las cartas y sabía que no tenía nada, pero el otro estaba tan chalado que le puseó el tour y no podía pagar. O sea, Scott estaba faroleando porque sabía que el otro no tenía nada y el otro le puseó de farol el tour y el otro no podía pagar. Estaban sabiendo las cartas. Claro, si te ganan, ¿sabes? Pues es lo que hay. No, pagar para perder, pues... Vamos a ver. Yaman, Raúl y Lander Lijo envueltos en esta mano. Y como decíamos, Lander con el 7-2, que bueno, pincha una bottom pair. De momento no va ganando, porque Raúl tiene top pair y Yaman sí va por detrás, pero cuidado porque tiene proyecto a 2 puntas. Y decíamos que la regla del 7-2 la recordamos para quien no lo sepa todavía. Esta partida se juega con esa regla. Explícanosla, Miguel. Llevamos ya unos cuantos episodios, así que espero que todos sepáis de lo que estamos hablando, pero básicamente cada vez que ganas la mano con un 7-2, ya sea porque todos abandonan o porque cuando mostráis las cartas tienes la mejor mano, te llevas una ciega por parte de cada uno de los jugadores. Esto, para que lo tengáis en cuenta a nivel estratégico, básicamente añade muchos combos preflop, tanto de 4-bet, de 3-bet, dentro de la región de farol. Entonces,
se crean un poco situaciones interesantes en las que en un 4-bet pot, en un bet, aparte de los combos típicos que pueda tener de proyecto de escalera o de lo que sea, hay que añadir muchas veces los de 7-2. Need for. 10-3 se trae. No se atrevió Lander con esa bottom pair y finalmente la mano para el que menos llevaba de momento, aunque tenía más proyección que ningún otro. Y Yaman que suma un nuevo botecito a su stack. A ver, Eso no es por muy malo, porque él se está la detrás. tenía Pues, luego, ya... torta. Ya está. Ya, eso bueno. Lo malo es que él aún tenía cartas, claramente, que también algo cuesta que esté ahí. Cuando entran más fichas, con 10-3 tampoco voy a ser una cosa increíble. Raúl, hay un bet, un race fold a top sin kicker y le cuesta... Si me cuesta una... No, claro, se es me ha que disgustado esta noche a casa. Me voy disgustado esta noche a casa, sí. Es dudosilla. Con el backdoor ya no me tiro ni loco, vamos. Un kicker tan bueno. Cuando cae el 3 no lo impacta a nadie. Ojo, Eso. porque se vienen reyes en la mano de Lander. Una subida a 500. Vicente con 8-4 Mejor que 10-3. de picas se queda al quiero. Y ese as-3 de Yaman, ¿cómo lo interpretas? Hombre, puede hacer prácticamente lo que quiera. Pagar, tribetear. Estoy ya tirando. Es lo que me gusta a mí. A esta altura ya debes saber. De momento Aquí se Raúl queda. puede hacer exactamente lo mismo, tribetear, pagar. Diría que es un poquito más estándar tribetear aquí. Media hora por ahí. Son rangos bastante amplios los de Vicente y de Yaman. Bueno, lo estamos viendo. Vicente tiene un 8-4 suited en button caleando. Porque tengo, no llevo cartas nunca. Entonces, cuanto más amplios son los rangos, más sentido tiene hacer un squeeze, que aquí viene a 4.350. Tom, que desearía que le hubiese llegado limpia la mano para poder jugarla, pero le va a pillar un poco cara. Y Lander, que yo creo que va a optar por pagar. ¿Por qué? Porque si una vez paga, el bote ya se nos puede ir acerca de los 10.000, lo que deja un SPR cercano a 2. ¿Qué significa esto? El SPR. Pues que la relación entre el bote y el stack más pequeño que hay es una relación pequeña. Lo que significa que en el turn automáticamente ya podrían entrar todas las fichas, así que no hay tanto peligro en que nos destrocen los reyes y vamos a cobrar siempre de ellos con cualquier parejita que utilice Raúl. Pero claro, Lander tiene a 2 jugadores todavía por detrás, por hablar. Entonces, si se quedan todos al quiero, ahí ya los reyes pierden... Sí, pero es un forbet, es decir, no es tan fácil pagar de 500 a 4.500 prácticamente. Es una subida muy grande. No puedes pagar con un 7-6 suite, no puedes pagar con tantísimas manos. Por lo tanto, no creo que haya tantísimo peligro en eso. O sea, una vez ya pasamos de la apertura, ya es raro que haya muchos flatters. En los 3-bets ya es más raro aún, aunque en esta mesa puede pasar. En los 4-bet pots ya es bastante complicado. Pues ahí está pensando cuál va a ser su línea de actuación. Obviamente el fold no se contempla, pero igualar o volver a subir. Parece que iguala nada más. No voy. Da el bozarrón. Pues yo sí que voy. ¿Cuánto era eso? 4.305. A estas horas como para foldear, ¿no? No, esto ya, vamos, me juego encima. 500 más. Fíjate, ya no se ve ni calcular. Gracias. Gracias. Pues doble check. Vamos a ver Lander. ¿Qué decide hacer? Hay que tener en cuenta que tenemos un bote enorme, porque aunque no sea un 4-bet pot y sea un 3-bet pot, hay que recordar que es un squeeze pot. Es decir, el tamaño de 3-bet de Raúl ha sido mucho más grande de lo que sería un 3-bet normal. Entonces ya nos vamos a un bote de 14.000 euros en el flop. Lander con prácticamente todo su stack 3.200 para la del móvil. metido, hace una apuesta pequeña y ahora Yaman tiene que decidir si pagar o no. Creo que va a optar por abandonar la mayoría de las veces
Y Raúl también. No sé yo si con un 3 ahí Yaman va a haber posibilidades, ¿eh? El fold le cuesta, el fold le cuesta. Y Raúl sí que le veo con pocas opciones, sobre todo porque al tener un tan poco stack y la apuesta tan pequeña del under, yo creo que, como decía antes el propio Tom, asusta más una apuesta pequeña a veces que una grande. Ahí está Yaman, efectivamente, pagando con su 3. Yaman paga, Raúl no puede hacer absolutamente nada, no tiene ni un triste backdoor flush draw. Ha intentado el farlo preflop, hay que tener en cuenta que tenemos que tomar la mejor decisión en cada nodo de la acción y no pasa nada por a veces foldear. La mejor mano de raise en el turn puede ser la madre mía de mi vida, Yaman, la que te han tirado. Pobrecillo Lander. Y vaya botecito se va a llevar Yaman, pase lo que pase. ¿Lander se puede librar? Se puede librar. Aquí chequeará siempre en el turn y en el river va a tener que decidir si bluff cachar o no. Teniendo en cuenta que ha pagado un squeeze spot Yaman, puede optar por foldear porque tiene muchos ases en su rango. El problema, que el rango de Yaman es enorme. Como te empieza a blufear 9-8 de tréboles, J10, todo este tipo de manos, estamos fastidiados. Entonces va a ser una decisión muy complicada en river. Diría que va a optar por pagar solo los ases que le lleguen a river para pagar con lo mejor de su rango y ya está. Pero va a ser una decisión complicada porque aquí Yaman va a sobear y va a tenerlo complicado. Si le apuesta pequeño, creo que va a optar por pagar Lander y si le sobea, acabará foldeando. Pues seguramente que eso o algo muy parecido debe estar pensando Yaman. ¿Cómo puedo sacar el máximo posible? Pues mira, por la vía directa. All-in de Yaman y Lander al rincón de pensar. Vaya situación. Qué dolor cuando tienes reyes, atrapas y cae ese board en un bote tan grande que habría sido un botazo para Lander. Una pena para Tua. Afortunado Yaman en ese tour, pero aquí hay que tener en cuenta que esto es póker y una mano que va al 80% va a ganar solo el 80% de las veces. Ni más ni menos. Uf, pues acaba de pagar. Vamos a ver las malas noticias para Lander. Reyes, ¿no? Estaba pensando. Voy a poner. Digo, Reyes o Ases. Pues sí, Sergi. Reyes que van directos a la basura. Y un botazo de nuevo para la cuenta personal de Yaman Nagdali. ¿Esta partida ya la están haciendo en Francia o no? Que el año pasado... Siempre a última hora, Yaman. Tú abre creo que en cutoff y yo en ciudad pequeña completo y Raúl hace un movimiento que me suena a squeeze puro y además mete una hostia enorme. Tengo dos opciones claras, o ir all-in o pagar. Yo creo que ahí Raúl está squeezeando algo light, algo más de lo que quizás por GTO o llámalo X debería. Entonces decido pagar. También sé que Yaman está en SB y creo que tiene un rango amplio y me puede pagar con un montón de undercards. Entonces creo que mis reyes van a querer ahí mejor pagar. Y pienso que puedo completar por cómo ha jugado Raúl, ¿no? Completo y sale el flop es 7-3 dama, 2 corazones. Chequea Raúl y Lander hace una apuesta muy pequeña. Yo apuesto un cuarto. Yaman paga y sería Raúl. Le coloco ya en una mano premium preflop. El turn tira un as. Check, y aquí no creo que la única opción buena es chequear. Al final voy a tirar a todo lo demás, a todas las manos que quiero que sigan dentro. Chequeo. Y luego el river tiran un 2 blanco que completa 4-5, diría, ¿no? Sí. Llaman aquí decidir all-in. Briquean los flash draws. No estimo que tenga muchos X porque creo que los AX del flash draw los va a acabar pulsando en el flop ya con el bote que hay montado. Por lo tanto descarto los AX. 5-4 sí que los cuento, pero al final, claro, no sé si va a tener los off. Entonces si tiene los suites descarto el del flash draw porque se va a stackar al flop también. Por lo tanto creo que el SPR es de medio bote o así y no me queda otra cosa que pagar. Es una mierda obviamente, pero bueno. No vine a tirarme de reyes. Pues así es la vida, así es el póker. Nadie dijo que fuera justo, pero hay que reconocer que es apasionante, aunque en este caso para Lander, pues
Ha sido duro. La verdad que es difícil tirarse de reyes y en esta ocasión es que tienes razón. No se podía ni tirar por el SPR que tenía, ¿no? Sí, al final hay que tener en cuenta que cuando te apuestan no tienes que ganar el 100% de las veces, sino una cantidad de veces que te haga que sea rentable. Es decir, si te apuestan en un bote de 1, te apuestan en una ciega, pues tienes que poner una para llevarte un total de 3. Es decir, un 33% de las veces. Si ganas ya un 34, ya estás ganando dinerito. Pues ahí está Lander de nuevo recargando, pidiendo cambio a Adrián Mateos, porque con todo placas es incómodo jugar. Y vamos a ver si es capaz de revertir esta situación. Optimistas como tú y como yo estamos contentos. Efectivamente, Vicente. Vamos perdiendo, pero... Alegría. Ahora vamos a ir. Pues ahí están Vicente y Yaman celebrando que de momento van perdiendo, pero poco, porque empezaron muy mal, pero ahora están remontando poquito a poco. Y bueno, Yaman que se suma al bote. Ese Raúl está quieto ya, tío, y me lo pone un poco más fácil. Sí, juego más... Es que he estado muy cardet, pero he jugado 4 manos hoy. Bueno, sí, en la segunda sesión menos, ¿no? A ver, Adrián también se suma. Family Pot aquí, Tom, Adrián, Lander y Yaman. El flop que trae un 6 de picas, 9 y dama de corazones. Y de momento, Yaman con dobles parejas. Chequean todos los demás y el sirio que dispara 1250. Tom con la escalera, proyecto de escalera doble punta, no va a ningún lado, obviamente. Adrián tiene la gachot ahí al 8 y posible que una pueda pagar. El problema es que cuando te tiran la escalera no la tienes a las nuts, entonces esto te puede poner en situaciones bastante incómodas. Yo creo que va a optar por foldear. Efectivamente, y Lander con ese par de 4 se ha visto ya sin opciones para llevarse el bote, por lo que también se tira. El turn es un 2 de corazones que completaría el color. De momento tan solo Yaman tiene 1, el 6. Y sigue por delante. Vamos a ver Tom cómo interpreta ese corazón, si cree que le puede valer para montar alguna película y salir donkeando. No creo, pero sabiendo cómo es Tom, todo es posible. ¿Ha pasado? Sí, hablas tú. Disculpa, estoy durmiendo, ¿eh? Ay, paso sin ver, Da igual, Tom, ya sabemos que es la primera vez que juegas. Te lo disculpamos. Estoy esperándole, ¿eh? Ganas. Eran buenas, pero... Pues se tira Tom de su proyecto fallido. No tirar del bueno. Y Yaman que suma otro botecito más. Poquito a poquito hacemos caminito. La hora de Yaman. Consuelo de tontos. Nos vamos a la habitación pensando que hemos hecho algo. He tenido... Bueno, hombre, algo estáis haciendo. Estáis dando espectáculo, Yaman. Claro que sí. Hay una partida que jugamos que juegan un juego también, que si ganas 3 manos seguidas, todo el mundo te paga. Sí, eso lo jugamos nosotros también. ¿Y cuánto se paga? Bueno, depende. Lo que acuerdes. Una nueva variante que vamos a añadir. No, ya no te doy más ideas, Yaman, pero al final venir a tu casa va a ser una pesadilla, tío. Efectivamente. Ya no sabes a lo que estás jugando. Hay 17 reglas extrañas. No, pero 2-7, 3 seguidas, cacarucho. Te falta el 8-3 y ya tienes todas. Esta es divertida, esta regla. ¿A que sí? No, ganas un par de manos y ya... Fuerza la tercera, claro. Claro, pero la tercera sería una buena, muy buena. Evidentemente, claro. Tú dos por jugar Night se toda la mesa, ¿no? Esa es la de... La tercera la estar de no es pie, una cosa tío, de que una juntas. hora más y punto. Sería un buen petate. Lo que acabas de hacer ahora mismo es increíble. Te he hecho el mejor regalo que te han hecho este año, Que ¿no? esa regla con la de estar de pie, que es increíble. Porque además vas a Es que forzar. puede ser una masacre total. De eso se trata, vamos, al final. Yo te invito a Madrid para que te No, lo pases no. bien, para que tengas Está bien. subidas, bajadas. Sobre todo de temperatura. Sí. Pero este viaje te has portado bien, ¿no? ¿Eh? ¿De qué? Que este viaje no... Ayer me calenté un no ratito. No lo has pasado mal, ¿no? Ayer estaba casi 40 abajo en una hora, calentito. ¿Estaba yo contigo en la mesa ayer? Sí, al principio.
Buah, tío, es que claro, como llevo 2 días siendo... No sé qué es ayer. O sea, ayer... Ayer domingo. Ayer que perdía yo todas las manos. Lo que pasa es que luego tuve una mano con el press y no sé qué y tal cual y me vine para arriba. Estás a mi derecha ayer, tío. Me acabo de acordar. O sea, lo pasé mal un ratito. Que para ser gran Una vía... mano cambió todo. No, pero... Para ser gran vía me doy con un canto en los dientes. Que aquí se viene a sufrir. Raúl, vente Esos cuando ánimos, quieras. claro, No, se viene a disfrutar y a sufrir, ¿sabes? Me lo puedes pintar más bonito, ¿eh? Bueno, pero sufrir es parte de la diversión. Eso da mucho que pensar. Pues en esta mano, de momento, Joao y Yo todavía Tom, no tengo aversión al riesgo. de momento y sin de momento, van a splitearla, salvo que algún otro jugador se quiera echar al monte. De momento no sucede. Check, check, check. Y check. Vayan enseñando. Un rey. Eso no gana a mí. Empatamos. Pues empate en la mano. Y la verdad que a Miguel no les falta creatividad para inventarse normas ¿Cuánto queda, Alex? que le den más emoción al juego. Al final son muchas horas jugando partidas privadas. Ya se ve el ambiente que suele haber. Esto es lo más parecido que vamos a poder ver retransmitido en directo o en semidirecto, en falso directo. Aquí estamos grabando desde el Caribe, son las 10 de la noche, hay una cacatúa al lado mío. Oye, lo de cacatúa es por mí, tío. Me falta el daiquiri y los bajamamas, pero sí, esto es lo más parecido que vamos a tener a una partida privada. Poder verla, ¿no? Desde esta perspectiva. Es una pasada, es una maravilla, porque falta un poquito de alcohol, digamos, pero bueno, eso ya lo pondremos en otras temporadas. Les obligaremos a beber. Les vamos a enseñar el juego del chupito. Por mano que pierdes o por mano que te foldeas a partir del turn, chupito. Pues sería divertido, ¿eh? Lo que no sé yo si aceptarán, si estarán dispuestos, ¿eh? Porque veo mucho cafetito, mucho vaso de agua. Al final hay que divertirse, pero sin perder la perspectiva, ¿eh? Igual vienen de la diversión y están aquí para recuperarse los sinvergüenzas. Puede ser. No descarto, no descarto. Podéis hacer vuestras apuestas también, ¿eh? Pues de momento, Yaman, que sube con su as-10, se queda al call Sergi con par de 7 y van a ser los únicos que puedan aspirar a esta mano. El resto se ha tirado. Vamos a ver qué depara el flop. Algo interesante, que no sea un dama-dama-rey. Vale, bueno, bien, me sirve, porque una va a aguantar Sergi. De momento han chequeado ambos. El turno es un 9 de corazones que ya completa color. El color lo podría llevar Sergi si saliera otro. Así que una a poder aguantar más hasta el river. Y lo malo es que va a ser un bote pequeñito porque o lo completa o es un fold. Clarísimo. Bueno, clarísimo. Sí, pero teniendo el 7 de corazones es bastante mala para pagar. Le bloqueas muchos proyectos fallidos como 7-5, 7-4, 8-7. Pues ojo porque está cogiendo fichas solo para pagar. No sé yo. Me huele mal esta, tío. Creo que te voy a pagar una frantita. Me huele mal. ¿Comentario, Presi? Me huele mal, creo que voy a foldear. Sí. ¿No? De talaje. Es bienvenida a tu fantita. Realmente el último ratito es el tuyo, ¿eh? Sprint final. No he ligado nada, tío. Ahora. Casi es que he ligado, me habéis hecho foldear como una perra, tío. El otro 7-2 y tú... A saber que llevas ahí... Me has hecho tirar mi rey, tío. Recuerda que estamos en la tele. Al final tengo que hacer cosas un poquito... Por eso te he pagado la fanta. Claro, lo sé. Para que te vuelvan a invitar. 600. Es verdad eso, ¿no? Que la gente en la tele paga de más por no quedar como... ¿no? No sé. Sí, dicen eso, ¿no? No sé. No te deja pagar, Vicente. Yo pago de más en la tele y fuera. En todos lados, ¿no?
No, pero de media, o sea, Dicen que soy se bucea curioso. más Si o que piensas eso, Soy Ah, curioso no, de no, ver. no, me refiero más a los recreacionales. No sé. A ver, entiendo que sí, que la gente como que no quiere que ¿En la tele le- pagan más no quiere- o hay de todo, yo y creo. bucean menos? que la gente no quiere que le faroleen en la tele, entiendo, ¿no? Yo creo que hay de todo, hay todo tipo. También hay gente que le gusta cómo hacer el Herofall y quedar de máquina, ¿sabes? Ya, pero si haces el girofold y te equivocas, quedas muy mal, ¿sabes? Entonces igual las que Pero son si todo el mundo close... bustea y tú no, quedas cool, ¿sabes? Me refiero que... Pues ahí, pensando que es cómo cambia, ¿no? la forma de pensar en los jugadores de póker cuando están en una mesa televisada. La verdad que puede tener bastante fundamento, ¿eh? No sé. Me entiendo que el estar televisado debe influir de alguna manera, ¿no? En algunas decisiones. Hombre, supongo que depende del perfil, si estás más acostumbrado a jugar más Hombre, habitual o no. Por ejemplo, el chico este que vino el año pasado, que no me acuerdo su nombre, Alex, de Winamax, Hace 2 años. hace 2 años. No, el año pasado. Hostia, Adri, tío. El año pasado, el año pasado. ¿No fue la primera? Sí, el año pasado era el pro. Era Romero, sí, sí. Romero. Pensaba que decías el otro, es que también el otro también se llamaba Alex. Sí, ¿Qué otro? no me acuerdo. A Robares. Ah, vale. Ah, sí, es verdad, tienes razón. Yo pienso que me foldeó de más por estar en la tele. Puede ser. O porque no te conocía, Yaman. Porque viendo la Winamax Live Session, al final descubres, ¿no? Cómo es el tipo de jugador, en este caso Yaman, ¿no? Que es un jugador al que le cuesta tirarse y le gusta también poner al límite a sus rivales. Sí, yo creo que poca gente ya no conocerá a Yaman, aunque yo soy de los que piensa que Yaman farolea un poco de menos en River de lo que la gente se piensa. Creo que, a mi parecer, farolea mucho los botes pequeños y los botes grandes en River, ojo, porque recauda como Hacienda en España, ¿eh? Vamos a ver, porque ahora Vicente tiene una decisión que tomar con rey dama de picas ante la apuesta de 5.500 de Raúl con su parejita de doses. Patitos que han salido respondones y de momento va por delante, pero vamos a ver Vicente, que no es tampoco de los que se tira a las primeras de cambio. Tiene 2 overcards a la J, backdoor flat drop, backdoor straight drop, pero le han metido un tortón, le han metido pero un collejón que lo veo bastante... Es que es muy border, o sea, le están poniendo a Vicente en situaciones muy complicadas. El tema es que si está repping... Pues mira, wow. mira cómo responde a las complicaciones, Vicente. Buah, es que por eso es una auténtica maravilla de jugada. Qué barbaridad, vaya, Rey se ha sacado de la manga para echar al instante a su rival, a Raúl, que se ha tirado... Por algo le tengo miedo a ese tío. Uf. Peligroso. Hombre, Tom es el presidente de la Federación de Póker de Andorra. Imagínate, el futuro presidente de Andorra, Andorra tiene presidente y todo eso. Va a ser el primero. Madre mía, qué barbaridad, vaya movimiento. Estaba fuera de posición Vicente, ¿verdad? Ya ha tribeteado y ya ha tribeteado a Raúl, vale, y entonces ha chequeado en el flop, no ha cibeteado, ha esquipeado la cibet y le deja un rango con bastantes traps de overcards, de jotibiribis, de muchas manos fuertes, y ha decidido una mano que no tiene fácil pagar, que es lo que comentamos muchas veces. Las manos que están ahí entre call y fold son casi las mejores muchas veces para resubir. Son las que vas a dudar entre pagar o resubir. Pero tienen 2 overcards. En el caso que te paguen con unas J, por ejemplo, pues tienes los 6 outs del rey y la dama, más los backdoor straight draws, más los backdoor flash draws, más poder hacerle foldear en otros rivers y en otras situaciones que puedan ir cayendo. Por lo tanto, un check raise de auténtico mago y ya disfrutar de Vicente, que para quien no lo sepa, si Amadi puede ser el mejor o de los 3 mejores del mundo en torneos a nivel mundial, no solo nacional, pues Vicente puede ser lo mismo en Cash Games junto a Davy Jones, por lo que me han comentado. Puede ser es una auténtica maravilla tenerle aquí. Y Serfe, pues también me han dicho que a nivel de vivo es una auténtica maravilla, junto a David Cabrera, Raúl a nivel explotador. Tua lleva jugando torneos toda la vida a un nivel muy alto. Tenemos a Joao,
que es una máquina de los torneos online, sobre todo, y en vivo creo que también ha recaudado muchísimo. Raúl, pues de los jugadores más explotadores. Y Tom Bedell y Yaman, que son aquí realmente los que serían los jugadores más débiles, pero ser el más débil dentro de una mesa de estas características es lo normal, es la norma. Pero, aún así, son jugadores contra los que yo tendría bastante pánico de enfrentarme en una mesa en vivo con 40.000 euros en mesa. Sin duda. Sin duda, porque a veces son muy poco previsibles. Y precisamente son los dos jugadores que están ahora luchando por este bote. Ya de 8.250. Yaman tiene que pensar si paga los 4.100 que le ha puesto Tom. Y de momento ahí los está poniendo para ver la quinta carta. Y es un rey que le da la escalera a Tom. Y Yaman con su 6, vamos, no tiene ninguna opción, pero a lo mínima que le apueste Tom, poco puede hacer. Vamos a ver, Tom estará pensando qué cantidad le mete. 7.000. Tiene segundas nats. El jugador de origen noruego le mete 7.000. No es una apuesta muy grande con respecto al bote. Un poquito más de medio bote le ha metido. Sí, salvo que la quiera convertir en farol, poco tiene que hacer aquí Yaman. Y Yaman cogiendo fichas, ¿eh? Vamos a ver. Es tentador porque puedes hacer foldear single pairs en un escenario donde completan escaleras, pero... Bueno, por mí genial. Yo encantado y toda la audiencia, todo lo que sea resubidas de farol en river, encantado. He tenido suerte. Pues ahí estaba pagando nada más y Tom que va a recoger todo ese plástico. Un buen botecito para Tom Bedell. Y con esta jugada llegamos al final de este sexto episodio de las Winamax Live Session. Pero, ¿sabéis lo que pasa? Que la semana que viene habrá mucho más, seguramente mucho mejor. Y aquí estaremos Miguel y yo para contároslo. Muchas gracias por estar allí. Hasta la semana que viene. Chao. Hasta la semana que viene. Mira, estamos bien. Todavía no había nadie caliente ni nada. Toda la gente es muy tranquila. Si es farola hay que enseñarlo, ¿eh? Vete poniéndomelas aquí mejor, ya nos ahorramos tiempo. Ayer Raúl le vio las cartas a Tom, le dijo, te he visto las cartas, y dice, da igual, y pagó. ¿Las has visto, no, Yaman? Sí. Las has subido sin mirar. Las he visto un poco. Un poco. Di Magreb.